Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que últimamente sí que se ha hablado, creo que bastante en internet y tal, sobre el tema de entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. Como veis, va a ser en formato PowerPoint y me he basado principalmente en una revisión bibliográfica del mayor experto seguramente mundial en entrenamiento de fuerza en niños, que es Feigenbaum. Entonces, hemos cogido esta revisión bibliográfica, que bueno, para que no lo sepa, las revisiones se ocupan de coger varios estudios sobre ese tema y dar unas conclusiones, o sea, es mucho más fiable que un solo estudio. Por supuesto también pues voy a poner referencias de apuntes universitarios y en alguna cosita pues daré también mi opinión. Así que vamos a empezar. ¿Qué es realmente entrenar la fuerza? Pues como sabemos, powerlifting, halterofilia, incluso culturismo, pues trabajan la fuerza y se caracterizan por superar la resistencia que ofrecen barras, mancuernas, kettlebells. Vale, pero existen otro tipo de materiales como pueden ser gomas elásticas, balones medicinales, incluso el propio peso corporal, y que pueden ofrecer una mayor resistencia incluso que las barras o mancuernas. Además, el trabajo pliométrico, característico de varios deportes individuales, incluso de equipo, pues también es considerado entrenamiento con cargas. La edad de iniciación, esto es algo que preocupa a varios padres. ¿A qué edad se debe iniciar el niño en entrenamiento de fuerza o incluso apuntarse a un gimnasio? Pues no se puede decir, por suerte o por desgracia, una edad mínima, pero se debe tener la madurez emocional suficiente para aceptar y seguir las instrucciones de entrenamiento del entrenador o del experto de fuerza de entrenamiento en niños, sobre todo cuando se entrena con material pesado. Entonces, en estudios, más o menos para guiarnos, estudios de Feigenbaum y colaboradores, se han visto niños y niñas de a partir de 6 años que ya entrenaban fuerza con altas intensidades. Luego, en otros trabajos, por ejemplo el de Benton, pues se podían ver niños, incluso de 3 años, que ya participaban como sujetos evaluados. Esto también es otro punto que interesa mucho a los padres, y es: ¿levantar pesas es igual a menor crecimiento? Bueno, pues aunque muchos sepan ya la respuesta, vamos a ver un poquito más científicamente lo que nos dicen, y es que lo que va a marcar nuestra estatura, además de la genética, pues va a ser la estructura ósea, y más concretamente la epífisis, que es el cartílago de crecimiento. Esta es una estructura, la epífisis es una estructura más sensible y se vio dañado cuando la técnica fue incorrecta o se usó unas cargas inadecuadas. Y esto se vio incrementado cuando es continuo en el tiempo, cuando esta técnica incorrecta fue continua. No existe ningún caso ni precedente de que este tipo de lesiones se produzcan con supervisión y control de un profesional cualificado y un programa con cargas y técnicas correctas de entrenamiento. Además, un dato importante es que saltos y caídas con un gran impacto pues pueden provocar fuerzas de reacción de hasta 5 a 7 veces el propio peso corporal. Y esta práctica pues sí que podría tener mucha más probabilidad de lesionar la epífisis que un simple entrenamiento con pesas. Vale, pues ya sabemos que los niños pueden entrenar, que no acorta el crecimiento. Ahora, ¿cómo se debe entrenar? Pues el enfoque de los programas de entrenamiento de fuerza para jóvenes, y en realidad para todo el mundo, se debe aprender primero la técnica adecuada del ejercicio y no en la cantidad de peso levantado. Una vez que el joven, o como ya hemos dicho, cualquier tipo de persona, posee una técnica buena, pues podrá incrementar el peso levantado progresivamente. Sabemos que el powerlifting, la halterofilia, son dos de los deportes más investigados y aptos para niños y adolescentes, siempre y cuando no se sobrepase la intensidad, frecuencia, volumen y sobreespecialización del deporte o incluso del ejercicio. Un estudio de Feigenbaum y demás colaboradores pues determinó que la realización de un test de 1RM son perfectamente seguras y eficaces con máquinas guiadas. Además, otros trabajos posteriores terminaron de demostrar que estos tests también se pueden llevar a cabo con pesos libres. Vale, estos dos puntos puede ser que te hayan descuadrado un poco porque estás acostumbrado a oír otro tipo de entrenamiento, pero como hemos dicho, Feigenbaum y luego posteriores estudios han demostrado que 1RM
con un profesional cualificado observando, dando las directrices y demás, es perfectamente seguro. Sin embargo, vamos a ver luego el otro punto de vista y vamos a compararlos. Un punto muy importante también es que las ganancias de fuerza en niños se va a ver sobre todo por vías de ganancia neural, por vías de ganancia de fuerza. Vale, y en este apartado vamos a ver lo que hemos dicho anteriormente, lo del 1RM, lo de otro punto de vista, vamos a verlo aquí. ¿Qué pasa con el culturismo? Pues el Colegio Americano de Medicina del Deporte también recomienda un trabajo de entre 8 a 15 repeticiones con una correcta técnica y sin llegar al fallo. Incluso se habla de 5 o 6 repeticiones antes de llegar al fallo. Como muchos sabemos, pues estos son rangos que se asocian al culturismo, al crecimiento de masa muscular. Sin embargo, el desarrollo muscular depende de la maduración del sistema nervioso del sujeto, del niño en este caso. Entonces, hasta la maduración sexual, que llega en la adolescencia, la mielinización de las fibras nerviosas motoras no estará completa. Además, la presencia de hormonas sexuales hasta entonces será bastante baja. Entonces, por lo tanto, la pubertad estará marcando este límite fisiológico en el desarrollo muscular. Por lo tanto, hasta que no lleguemos a la adolescencia, que es cuando va a haber un incremento de las hormonas sexuales, pues no se va a ver un incremento bastante notable de masa muscular. Entonces podemos realizar este rango de repeticiones para desarrollar múltiples beneficios igualmente, pero sin esperar desarrollar la hipertrofia, por lo que hemos dicho anteriormente. Además, debemos evitar dietas estrictas, ciertos hábitos y suplementos hasta alcanzar la adolescencia o edad adulta. Vale, entonces el tema que vamos a discutir. ¿Qué hacemos? 1RM, trabajar entre 8 a 15 repeticiones lejos del fallo. Yo no soy ningún experto en entrenamiento de fuerza en niños, pero mi opinión es la siguiente. Podemos trabajar entre 8 a 15 repeticiones en la mayor parte del año, pero sin embargo, de vez en cuando, de forma muy espaciada, podemos trabajar a rangos más de fuerza, incluso a 1RM, siempre y cuando tengamos un profesional cualificado observando, vigilando y viendo que el niño lo hace todo bien. Respecto al riesgo de lesiones, que esto es yo creo que el punto que más interesa a los padres, pues las investigaciones más recientes nos indican un riesgo bastante bajo cuando se llevan a cabo las recomendaciones pertinentes. Aun cuando se produzca alguna lesión, la mayoría suele estar asociadas por la distracción del niño o no hacer caso durante el entrenamiento. Las manos, los pies son las zonas más lesionadas por caer sobre ellas material pesado. Sin embargo, las lesiones o enfermedades pueden llegarse la intensidad, el volumen, la especificidad o la frecuencia excede las posibilidades de los participantes de desarrollar adecuadamente los movimientos o de recuperarse de anteriores sesiones. Ahora en esta tabla vamos a ver la incidencia de lesión que tiene el entrenamiento de fuerza. Como vemos, ya sea en powerlifting, en halterofilia, en entrenamiento normal de fuerza, tipo culturismo, podría ser. Vemos la incidencia en la tabla, en la columna de la derecha, que es muy baja. Vemos, por ejemplo, 0,29 lesiones por 100 horas, cada 100 horas, 0,11 por persona por año, y bueno, en general son cifras muy bajas de lesiones. Como vemos en esta tabla, de vez en cuando se producen lesiones. Entonces, un dato muy interesante que podemos ver aquí es que muchas de estas lesiones se producen en una misma zona, y es en la parte distal del radio, en la zona de la muñeca. Casi todas estas lesiones son causadas por el mismo ejercicio, que sería preses por encima de la cabeza, lo que puede ser un press militar. Por lo tanto, hay dos opciones, y esto es mi opinión. O no hacer press por encima de la cabeza, como puede ser un press militar con los niños, o bien sí haciéndolo, pero fijándonos bien que hay una incidencia muy importante de lesiones en la parte distal del radio cuando se hace los press militar, press por encima de la cabeza. Por lo tanto, yo lo que haría sería hacer un mayor volumen de técnica en ese ejercicio para perfeccionar mucho más la técnica de ese ejercicio, y luego, mediante otro tipo de ejercicio, fortalecer la flexoextensión de muñeca para que sea más difícil lesionarnos. Y seguimos con el riesgo de lesiones. El riesgo de lesión musculoesquelética resultante del entrenamiento con cargas, levantamiento de pesas y pliométrico no parece ser mayor que otros deportes y actividades recreativas
en las que los niños y adolescentes participaron regularmente. No es que no sean mayores, sino que son mucho menores. Y aquí lo vamos a ver, como en Estados Unidos el fútbol americano tiene un 28%, el 16% se debe a la lucha, el 13% a actividades gimnásticas y muy abajo de esta tabla está el trabajo de fuerza. Y por último vamos a hablar de los beneficios del trabajo de fuerza en niños y adolescentes, aunque ya anteriormente hemos visto algunas pinceladas. Ahora vamos a verlo de forma más concreta. La capacidad de rendimiento muscular en entrenamiento de fuerza depende de la maduración del sistema nervioso del niño. Hasta la pubertad, pues la ganancia de fuerza en niños se verá reflejada en la estructura neural. Y por lo tanto, al no haber un incremento de las hormonas sexuales, el incremento de músculo va a ser muy pequeño hasta entonces. Como beneficios, pues también realiza una función importante como prevención de lesiones, al crear una estructura funcional mucho más resistente y preparada al esfuerzo, a corto, medio y largo plazo. También va a dar unas mejores condiciones para un mayor crecimiento. Va a ser mayor crecimiento en la tasa de crecimiento y la densidad mineral ósea. Por último, en el último punto, va a haber mejoras en la propiocepción, en la creación de patrones técnicos en la vida cotidiana o en otros deportes, y además mejoras psicológicas como puede ser el aumento de la autoestima. Y en definitiva, esto nos va a dar un mejor estilo de vida. Pues hasta aquí todo lo que te quería hablar sobre el entrenamiento de fuerza en niños. Si te ha gustado, ya sabes, no te olvides de darle a me gusta. Si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta sobre este vídeo o tienes alguna sugerencia sobre otro tema para siguientes vídeos, me lo puedes poner aquí en la caja de comentarios. También puedes compartir este vídeo para todo el mundo que le pueda interesar esta información. Si no estás suscrito, pues te animo a que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo.